presentación, lo hacen muy bien los de otra vez. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Todo tiene un final y todo acaba, pero hoy no acaba, aunque acaba en Girona. El Festival MOT seguiremos el lunes convocando a los dioses, a los monstruos y a otros seres para seguir hablando de lo fantástico. Y hoy, no voy a decir eso del broche de oro porque queda fatal, queda feísimo, ¿no? Como broche de oro, maravilloso, tenemos a Ignacio Padilla. Pero sí que voy a decir que es un placer y que es un honor. Yo a Ignacio lo había leído y nunca había tenido, no habíamos estado en el mismo plano real, de la realidad juntos, con lo cual es un placer tenerlo aquí. No voy a decir, porque si uno se asoma a la solapa de su libro, del último libro publicado en España, El daño no es ayer, sería inabarcable, no la lista de obras, sino ya la lista de premios y premios, no sé cuál te falta. Tengo a un guapo con gafas 2015, porque tiene... Sí que voy a decir dos, que a mí son dos premios que me parecen... Todos son muy destacables, pero el Juan Rufo de Cuento yo creo que es uno de los premios. Y después el último, porque es el que ha conseguido La otra orilla con El daño no es ayer. Que no he hecho los deberes, como ves, voy por aquí, pero los otros libros de cuentos sí que los he leído. Y Ignacio está aquí por doble motivo, porque además de ser un estupendo escritor y haber frecuentado, y ahora diré un par de cosas de algunos de sus libros, lo fantástico también es un investigador, él además es académico, pero sobre todo es investigador estupendo, investigador sobre el monstruo y lo fantástico, con lo cual yo creo el doble motivo que justifica, sé que justificar algo, su presencia en Girona y en el Festival MOT. Yo creo que, ya digo, para no centrarme y gastar el tiempo que es el que tiene que hablar de dar la lista de sus obras, sí que destacaré las que están formando esa micropedia que se abrió, y lo voy a leer porque si no meteré la pata, con las antípodas y el siglo. Después vino El androide y las quimeras, que es un libro excelente y del que le he pedido que me deje leer un fragmentito. Y ya está en México el tercer volumen, que se titula Los reflejos y la escarcha, que está apareciendo ahora también en pronto España. Saldrá, pronto lo tendremos en España, con lo cual podremos leerlo. Y en este libro, también por lo que veo, en El daño no es ayer, ese juego con el espiritismo también está lo fantástico, pero aquí hay varios textos excelentes. Y después uno que a mí me encantó cuando lo leí, que es El año de los gatos amurallados, que yo espero que llegue aquí, porque es un cuento que sale en un proyecto maravilloso, hecho por dos escritores y también fans de lo fantástico, que son Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte, que él es escritor y además un gran estudioso del monstruo. Él publicó un gran ensayo titulado El monstruo como una de las bellas artes, que es una antología, Ciudad Fantasma, donde han recopilado relatos fantásticos sobre México de entre el siglo XIX y el XXI, o sea, los 3 siglos de historia de lo fantástico, y ahí hay ese relato que me arriesgo a decir que es un relato lovecraftiano, no sé cómo llamarle, porque es un relato en el que los gatos ocupan el mundo y los humanos viven bajo tierra. Es un relato realmente... A mí que me encantan los gatos también todavía da más miedo, y el gato también es un animal perfecto para lo fantástico. Pues en este libro hay 2 o 3 cosas. Yo creo que hoy acabará sacando una, que es, me imagino, al autómata del cuento Las entrañas del turco, que es el famoso autómata de von Kempelen, que ha obsesionado a muchos escritores. El autómata desde Hoffman es una figura fundamental de lo fantástico, pero el maestro Poe le dedicó un cuento a von Kempelen. Y después están las 3 Alicias, que permitidme que lo destaque, porque yo que torturo en el buen sentido a mis alumnos cada año con Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, la idea de intentar plantear la idea de que Lewis Carroll escribió o una tercera aventura o esas 2 aventuras las rehizo para convertirlas en tercera, me ha parecido alucinante. Y es un texto, no sé si es un texto fantástico, quizás, bueno, el final quizás sí, pero es un texto genial por el juego con Alicia. Pero sí que, así acabo y te paso la palabra y hoy te oyen a ti, que no han venido a oírme a mí. Voy a leer el primer párrafo de Las furias de Menlo Park, que es el cuento que abre el libro y la primera sección del libro dedicada a los androides, que me parece maravilloso. Yo creo que puede ser una buena muestra de la imagen. Si alguien no ha leído a Ignacio, puede ser una manera de entrar en la imaginería, en las extrañas obsesiones que deben estar en su mente y sobre todo en la perfección lingüística. Yo creo que ahí hay un dominio del lenguaje que a veces echa de menos en muchos escritores, que yo cuando lo leí me encantó. Sobre todo intentad visualizar lo que está narrando y describiendo en ese primer párrafo. Dice: el primer cargamento se perdió en el Atlántico a mediados de octubre.
600 niñas de cerámica se ahogaron a escasas millas de Rotterdam, sin que hubiera Dios ni ayuda para impedir esa zozobra de encajes, piernas, brazos y ojos de vidrio, que miraron sin mirar a los peces que no podrían devorarlas. Ahí seguirán ahora, sonrientes, mudas, hacinadas entre algas como en la fosa abierta en el jardín de un pederasta, estrafalario sueño de fotógrafos marinos y coleccionistas de juguetes que estiman el valor de cada muñeca en poco más de 1.300 marcos alemanes. Zozobra de encajes, piernas, y me parece maravilloso. O sea que, con todos vosotros, Ignacio Padilla. Gracias, Ignacio. Gracias. Bueno, muchas gracias, David. Es un gusto enorme coincidir finalmente contigo, como dices, en este plano bellísimo de la realidad, que es tan bello que parece fantástico. Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Desde luego, muchísimas gracias a todos los organizadores del festival por haberme invitado. Gracias a todos ustedes. Es para mí un reencuentro con la ciudad de Girona extraordinario. Es una ciudad, no necesito decírselos, adorable, para mí entrañable. La conocí vine hace 12 años ya para presentar una novela llamada Anfitrión. Y bueno, quedé desde entonces enganchado con la ciudad. Tengo muy buenos, muy queridos amigos en Girona y en algunas de las poblaciones aledañas. Aquí conocí a un editor al que admiro profundamente, a Jaume Valcorba. Aquí conocí a Javier Cercas en aquella ocasión, y aquí también conocí a mi llorado y admirado amigo Roberto Bolaño. En fin, es un lugar que está cargado de literatura, y está cargado de literatura latinoamericana, además, ¿no? por donde uno lo vea. Propuse para esta conversación el título de La muñeca de Descartes, que he visto con mucha emoción, que es La Nina. Me gustó mucho que a las muñecas les digan así, la Nina. Y ahora David ha citado el comienzo de un cuento que se refiere a uno de los que estuvieron, como todos nosotros, obsesionados, y estamos obsesionados por las muñecas. Todos los relatos de esta segunda entrega del cuarteto de la Micropedia, este libro concreto, la de Android y las quimeras, son cuentos en realidad el punto de partida, esto es curioso, el punto de partida era cómo veía yo a las mujeres, a la mujer en ese momento de mi vida. Bueno, estos cuentos han sido escritos durante 10 años o más. Había sucedido algo muy curioso. Mis primeras novelas, mis primeros cuentos, yo soy básicamente eso, un autor de cuentos, un contador de historias. Digo que soy un físico cuéntico. De pronto mis primeros textos estaban llenos de mujeres, eran personajes femeninos prácticamente todos, y paulatinamente comenzaron a desaparecer las mujeres. Yo creo que a medida que irrumpían en mi realidad las mujeres, empezaron a desaparecer. Empecé a transitar por mundos muy masculinos, particularmente en un entorno bélico. Anfitrión es una novela que ocurre en el frente de la Primera Guerra Mundial en los Balcanes, una novela, como se ve, muy mexicana. Y sí hubo un momento en que tuve que hacer un alto en el camino y reflexionar y entender. Digamos, yo escribo para responderme, no para compartir respuestas, sino escribo básicamente para entenderme. Y comenzaron a surgir estos cuentos, y de manera un tanto inquietante, espeluznante, terminé transitando para explicar. Son mujeres vistas por un hombre, ¿no? Y, digamos, yo creo que así tenía que asumirlo. Terminé por transitar hacia la muñeca y hacia el autómata. La tercera entrega de este libro sobre hermanos, Los reflejos y la escarcha, fue también las relaciones de fraternidad, y resultaron cuentos sumamente inquietantes. Yo tengo 2 hermanos a los que quiero entrañablemente, con los que tengo una comunicación, creo yo, bastante ágil, bastante luminosa. Le dediqué naturalmente ese
ese libro a mis hermanos, pero les advertí, les dije, no entiendo por qué todos estos hermanos que aparecen en mis cuentos, clones, gemelos, incestuosos, asesinos, o sea, todo es muy oscuro. Aquí también resultó una versión bastante aterradora de la mujer, quizá para exorcizar una serie de dudas que yo podía tener como autor. Todo esto lo digo porque, puesto que estamos aquí a hablar de lo monstruoso, creo que después de haber transitado, de haberme deslumbrado con el universo de las muñecas y los autómatas a partir de mi convivencia con el entorno femenino, con mi propia feminidad, creo entender ahora por qué hablo de Edison y por qué hablo de muñecas, y hay un mago que parte a una chica en dos pedazos con una exhibición, por qué Alicia, en las tres Alicias. Y claro, finalmente al elaborar un poquito mi teoría de lo monstruoso y al trabajar sobre el tema de lo monstruoso, entiendo que no debo escandalizarme, y espero que ninguna de las damas ni caballeros aquí presentes se escandalicen con esta visión de las muñecas, porque la conclusión hacia lo monstruoso, y ahora voy a elaborar un poquito nada más en esta teoría personal, y no, desde luego, porque es bastante universal, de lo monstruoso en términos del deseo. Y hasta qué punto, más que lo temible, el monstruo, en cualquiera de sus variantes que todos conocemos o que todos más o menos manejamos, tiene que ver más con el deseo que con el miedo, y que cuando articulamos un monstruo, es decir, cuando leemos sobre un monstruo, cuando escribimos sobre un monstruo, creamos un monstruo masculino, femenino o simplemente plural en su sexualidad o en su monstruosidad o su animalidad, es porque estamos tratando de ordenar un caos, un miedo específico, una angustia. La angustia, definida en términos kierkegaardianos, es un miedo a algo que no acabamos de entender, y lo que hacemos es objetivar, darle cara a los miedos para poder lidiar con ellos. Pues el miedo que yo descubro que produce la mayoría de los monstruos en nuestra cultura, que están en el cine, en la literatura, incluso en nuestra vida cotidiana, es el miedo a un deseo. Es el miedo que nos da algo que estamos deseando. Trataré de explicarme un poco mejor el monstruo. Esto yo imagino que ya lo conocerán y lo habrán repetido mucho en estas mesas, en este encuentro. El monstruo muestra, esa es su raíz, mostrare, monstrare. Y en tanto que mostrador, es némesis, es antítesis de la máscara. Y es hermano del espejo. El monstruo es espejo y en modo alguno es máscara. Ahora bien, ese espejo, que puede estar en una película, puede estar en un cuento, escrito por nosotros o leído por nosotros, suele y tiene que ser un espejo cóncavo. Tiene que ser en principio un espejo que creemos que deforma, que proyecta, que nos refracta deformados. Ahora, si nosotros somos ya esperpénticos, somos de por sí monstruosos, se produciría al contemplarnos en el espejo deformante del arte, se produce el efecto que se produciría matemáticamente hablando si multiplicas dos números negativos. Es decir, si multiplicas dos números negativos, se produce un número positivo. Yo siento que es eso lo que ocurre si nos proyectamos en el espejo deformante, creyendo que los que estamos bien, que nosotros somos la parte bella de Dorian Gray, ¿no? Y nos reflejamos en el cuadro terrible donde está nuestra verdadera personalidad. Lo que estamos viendo realmente en el monstruo es nuestra verdad. Tenemos la enorme ventaja, y por eso acudimos tanto, y por eso nos produce tanto placer lo monstruoso, por eso buscamos, por eso leemos. Digamos, si nosotros vemos en la realidad a un asesino en serie, una persona que nos amenaza, vamos a huir, pero si está mediada
por la ficción, entonces nos genera un placer. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué me produce placer ir a ver cosas espeluznantes? ¿Por qué me atrae tanto leer sobre monstruos? ¿Por qué esa desazón es también grata? Pues porque tiene que ver con algo que tengo dentro y que estoy a salvo de mí mismo porque ya está en el mundo de la fantasía, en el mundo de la ficción. Jugamos al como sí, como que este no soy yo. Y sí lo soy, lo sé que lo soy, pero realmente le está ocurriendo a alguien más y ahí está el placer de lo sublime. Lo que tenemos, creo yo, dentro y que usamos y que transportamos al mundo de la ficción para crear monstruos de todo tipo, son muchas cosas, pero principalmente es eso, sí hay cosas a las que tememos, pero sobre todo hay cosas que deseamos. Y yo estoy convencido de que todo miedo es un deseo y todo deseo es temible. Y sobre todo tenemos tantos deseos de infringir, de transgredir, que no nos podemos permitir, queremos hacer cosas que nuestro super yo nos dice que no están bien, pero las seguimos deseando. Y como no las podemos hacer, porque entonces la convivencia sería totalmente intransitable, imposible, entonces creamos al monstruo para que ese monstruo lo haga. Si hiciéramos, hay muchas taxonomías, muchas clasificaciones de lo monstruoso, pero si nos basamos en las más elementales, los tipos de monstruo que hay, yo creo que todo grupo monstruoso responde a un deseo de la humanidad, o deseos individuales, desde luego compartidos, que son deseos deicidas, deseos transgresores de asesinar a Dios o de cometer una falta, de hacer algo que en principio no está socialmente bien, pero que quisiéramos hacer. Estaba tomando notas del tipo de deseo que encarnarían los distintos grupos monstruosos. Llegaré a las muñecas, lo prometo. Los fantasmas, hay muchos tipos de fantasmas, los insonoros, los plenamente visibles, los plenamente etéreos, los solo visibles, los solo sonoros, los que mueven cosas, los que no mueven cosas, pero el fantasma está más en la insustancia que en la sustancia, digamos, es más etéreo, y en ese sentido es némesis del zombie, del vampiro y de la momia, que son pura materialidad, ¿no? Los fantasmas, creo yo, nuestra necesidad del fantasma parte de nuestro deseo de no perder nuestra materialidad, de nuestro sueño de que no tenemos una sentencia de muerte, que todos la tenemos, y que no nos apartaremos nunca del todo, nuestro deseo de creer en el alma, de que sí existe, que no es una ficción el alma, y de que el alma todavía puede estar en contacto de que los que partieron todavía pueden estar en contacto con nosotros, cuando el mensaje es, no, esto se acaba aquí y ellos se han ido. Bastante cerca de ahí están todos los muertos vivientes, pero yo creo que la idea de los muertos vivientes, particularmente los vampiros, que los vampiros son aristócratas, guapos, individuales, solitarios, ¿no? Están los zombies, que son clase media, son razas, son masa, y están las momias, que son zombies, son muertos vivientes, que son el nuevo pobre, ¿no? Son los aristócratas venidos a menos, porque el vampiro siempre será, suele ser multimillonario y tener todos los medios para resolver su gran drama, pero la momia es un muerto viviente muy venido a menos, cuando el zombie pues finalmente va adquiriendo rasgos aristocráticos profundos, ¿no? Pero es nuevo rico, el zombie siempre va a ser nuevo rico, pero son pura materialidad. ¿Y a qué deseo, no a qué miedo, sino a qué deseo responden los muertos vivientes? Yo creo que es el deseo obvio de vivir para siempre. Y detrás de cada monstruo está el mensaje de cuidado con lo que deseas porque podría cumplírsete. El monstruo cumple esos deseos y luego nos aniquila. Los monstruos animales,
con todas sus variantes, desde el monstruo animal perfecto en su pluralidad, en su desproporción, que es el dragón, hasta el virus. El virus es un animal y es un monstruo contemporáneo muy importante, pero todos los animales monstruosos yo creo que responden a nuestro deseo de ser puro instinto, de vivir en un mundo en el que no tuviéramos que limitar o someter, subyugar nuestra racionalidad a la animalidad, que es el mensaje que nos transmiten todas las religiones, todas las mitografías. ¿Qué tal si pudiéramos vivir en un mundo donde fuéramos realmente bestias? Y que ahí está un deseo que todos tenemos y lo encarnamos en ese monstruo que son los monstruos animales, incluidos King Kong y Godzilla y demás, no digamos los monstruos antiguos. El doble como monstruo, William Wilson o cualquiera de los personajes dobles de las grandes mitografías, que están también en Los Gemelos, por ejemplo. El doble es muy obvio la encarnación monstruosa de nuestro deseo de ser otro. Y finalmente el autómata en el que están incluidas las muñecas, los robots, yo incluyo las computadoras, los ordenadores, viene del deseo de dar vida para poder quitarla. Ese es el mensaje muy evidente que genera en nosotros el sueño de la vida artificial. Román Gubern habla en Máscaras de la Ficción, en varios de sus textos, de una pulsión figurativa, que es muy bonito, es un término muy bonito porque habla de cuando vemos una mancha o una nube, tenemos por instinto, por naturaleza, tendemos a completarla y a darle sentido a lo que no tiene sentido. Es decir, siempre vamos a ver la nube y vamos a querer ver en ella un pato que se transforma en una ballena, etc. Por eso hay tantas manchas, no sé si aquí las haya, pero en México hay muchísimas de que se aparece la Virgen por todos lados. La Virgen del Comal, porque en un comal, en una sartén, aparece una mancha y la gente vio a la Virgen de Guadalupe, en el metro una mancha de agua. Tendemos a darle significado a lo que no tiene significado. Yo he defendido en esta misma línea una pulsión animista. Tendemos a atribuirle vida a los objetos inanimados. Y esto tiene que ver con la idea del autómata y demás. Espontáneamente el niño se enfurece con la puerta con la que ha chocado, con la que se ha lastimado y patea la puerta. He dedicado yo un ensayo completo a los encendedores, también les llaman yesqueros, a los mecheros les llaman aquí también, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que los encendedores están vivos, son gregarios, los que sean aquí fumadores o convivan cotidianamente con los encendedores podrán darme razón de que así como existen duendes, los encendedores van y vienen, de pronto tienes 6 y luego no tienes ninguno, aparecen en grupos y luego reaparecen 3, ninguno de ellos es tuyo. Y yo creo que están vivos y sujetos a metamorfosis. Le atribuimos vida a las cosas, tenemos el deseo de no estar solos. Vida no solo animada, sino consciente. No queremos estar del todo solos, queremos que haya seres pensantes. Por eso aquí tienen y hablamos, que me dio mucho gusto descubrir que no era una fantasía del siglo de oro, sino que aquí están los follets, los follets, los duendes. Creamos seres racionales parecidos a nosotros, aunque un poco monstruosos, para no estar solos. Le atribuimos vida al coche, al auto, las casas fantasma. Incluso le atribuimos vida al planeta Tierra. Hay toda una corriente más religiosa que filosófica, que es la teoría de Gaia, que el planeta es un ser vivo, que realiza su homeostasis y demás. Todo está vivo. Y si no está vivo, nuestra pulsión animista nos conduce a desear que estén vivas. Entonces, de ahí viene un poco de la pulsión animista, a mi entender, viene nuestro deseo de que las muñecas estén vivas, de que los muñequitos, los soldaditos, los hombres de acción, no sé si tuvieron aquí también los hombres de acción, todos jugamos con muñequitos y jugamos el juego de que están vivos, y eso está muy bien, responde a nuestro deseo de ser pequeños dioses. El niño más que nadie quiere ser un pequeño dios y tener la facultad de que lo inanimado sea animado.
pero al encarnarse en la vida consciente y al encarnarse también en la madurez y al confrontarse con la imposibilidad que tenemos todos los seres humanos de realmente imbuirle vida a algo, viene la advertencia del monstruo que te dice: te voy a destruir, me vas a dar vida, pero te voy a comer. Yo, casa fantasma, entra por tu juguete, como ocurre en la película de Monster House, que es muy gráfica en sentido. La casa en la que todos comíamos, que se comía, había un señor muy oscuro, o era un lugar donde se había cometido algún crimen atroz, y resulta que era la pared donde mejor se jugaba el fútbol, era mi caso. Entonces desaparecía la pelota, y esto pasa en Monster House, desaparecía la pelota y había que meterse, y la casa se comía a los niños que se metían o que iban a pedir el juguete que se había devorado, que estaba devorando la infancia, finalmente, ¿no? La casa fantasma a la que tú le atribuiste vida, que está muy bien que tenga vida, pero te va a castigar, te va a destruir, porque solo Dios puede dar la vida. Y Dios, en el término de una superestructura, de un super yo, de solo hay ciertos límites a nuestra capacidad. De ahí que las muñecas, los autómatas, surjan en principio como seres amigables, esto en la literatura, en el cine y en nuestra vida cotidiana, y finalmente te terminen destruyendo. Todos los caminos de toda reflexión sobre el autómata van a conducir desde luego a Frankenstein, que paradójicamente el Frankenstein es Víctor Frankenstein. La criatura no tiene nombre y es muy importante que no la tenga, pero ya lo señala también Gubern, dice, sabemos que el verdadero monstruo no es la criatura, el verdadero monstruo es Víctor Frankenstein porque cometió la falta, se rebela contra Dios, porque Víctor Frankenstein está muy molesto, porque ya Dios le mató a 4 personas muy queridas, muy cercanas, y él dice, ya estoy harto, ahora yo quiero dar la vida. Y lo que pasa es que da vida a materia tan inanimada que fue materia viva, y finalmente la criatura se rebela, lo castiga y le dice, no, y yo estoy aquí para destruirte. El abuelo de Víctor Frankenstein pues, es el golem, bueno, el padre sería el golem, la tradición hasídica checa. El rabino finalmente construye una figura gigantesca de barro, es cabalista y inscribe en la frente de esta criatura gigantesca las palabras necesarias, las palabras que solo Dios podría haber utilizado, y el rabino está creando el golem para proteger al gueto judío de una de las múltiples ataques que va a recibir, pero no sabe ser el creador del golem y el golem termina destruyendo al rabino. Esto lo sabía bien Mary Shelley, su padre había estudiado y escrito mucho sobre el golem, y de ahí de alguna manera hereda Mary Shelley el conocimiento del castigo. La criatura va a castigar a quien quiso usurpar la misión, las características de Dios. El bisabuelo es Prometeo, bueno, los bisabuelos de Víctor Frankenstein y de las muñecas, desde luego, las muñecas de la ficción, pues son Prometeo y Lucifer. Lucifer va a ser castigado de acuerdo con la tradición apócrifa, pero finalmente tradición judeocristiana, y Lucifer crea a los simios, a los monos, en México les decimos changos, queriendo hacer lo mismo que hizo Dios, que le quedaron quedaron Brad Pitt y Angelina Jolie perfectamente en la Tierra Prometida, y él trata de hacer unas figuras y les insufla vida, el soplo divino, y le salen unos simios. Prometeo crea, no solo es castigado por robar el fuego del Olimpo, sino porque Prometeo crea, según la tradición, un par de figuritas de barro, un hombre y una mujer. Les insufla vida y de pronto los dioses dicen, no, esto tú no lo puedes hacer, porque tú, Prometeo, eres un titán, no eres un dios. Y lo castigan también, porque quiso dar la vida. El único alquimista que no recibe su castigo por crear, por darle vida a un ser, pero sí la pasa bastante mal, pues es Gepetto. Finalmente Pinocho es un autómata. Claro que ahí podemos decir, es que es el hada azul, es Dios quien le da vida
a Pinocho, no es Geppetto, pero Geppetto tiene un cierto contenido de alquimista, golémico importante. Pero bueno, él recibe su merecido porque la criatura, en el caso de Pinocho, a diferencia de la criatura de Víctor Frankenstein, a diferencia del golem, la criatura salva al padre, es el hijo que salva, es una telemaquia Pinocho. Sale el niño, es como Buscando a Nemo, que también la película es un rescate del padre, ¿no? Que de alguna manera el hijo, la criatura sí redime, Pinocho sí redime a Geppetto, pero la criatura mata a Víctor Frankenstein porque no supo respetarlo, crearlo. El efecto es el mismo con las ficciones, pero también con las realidades de los autómatas. Ya mencionaba David, desde luego, El hombre de arena de Hoffman. La literatura está llena de autómatas y la historia está llena de autómatas. Ya mencionó también el autómata de Kempelen, que era un muñeco que jugaba al ajedrez. Le llamaban el turco, y esto fue un hecho real. Terminó incendiado y era propiedad de Barnum, pero vivió varios siglos este autómata que jugaba al ajedrez, pero ahí no era estrictamente, era un juego de ficción muy interesante porque no tenía realmente no era un autómata. Adentro de este jugador de ajedrez, abajo en la tarima, había generalmente un jugador de ajedrez auténtico que mediante imanes y espejos podía responder a las jugadas que proponía el jugador en turno. El cuento que yo escribí aquí sobre el autómata de Kempelen es que era una ajedrecista, una maestra ajedrecista, una mujer, y el jugador, uno de los grandes campeones que jugó efectivamente contra el androide de Kempelen, se termina enamorando del muñeco. En realidad está enamorado de la mente de la chica que está dentro del autómata, pero termina enamorándose del muñeco y termina secuestrando al muñeco y se lo lleva, un poquito como la canción de Serrat del maniquí, ¿no? Hay una que se enamora de un muñeco, que es una reflexión automática, que hay hasta películas y todo de todos los que se enamoran de maniquí. Por cierto, un paréntesis, el tiempo de vida de un maniquí es de 7 años, por si les sirve, ¿no? Lo cual habla mucho de nuestra idea de belleza. Hoy en día cambia cada 7 años, pero ahí está reflejada nuestra idea de belleza. Enamorarnos del maniquí, enamorarnos de la muñeca, o el llamarle a fulana es una muñeca, ¿no? Digamos, hay este elemento, pero desde luego hay una objetivación que va a ser castigada. Felisberto Hernández tiene un cuento maravilloso que se llama Las Hortensias, de un señor que va inventando muñecas y va teniendo sus muñecas y termina desgastando, desde luego, su relación conyugal. Tenemos la presencia de la mujer inflable, ¿no? Que es una presencia real, que tiene muchísima significación en la actualidad. Juan José Arreola tiene un cuento maravilloso que es profundamente misógino, Juan José Arreola, en sus textos, pero hay una que se llama La Plastisex, que es una joya de la literatura latinoamericana, que es sobre una muñeca inflable. La película esta, que hay un remake que es con Nicole Kidman, que llegan a un mundo perfecto donde todas las señoras son autómatas, las mujeres no me acuerdo, pero seguro la ubican, ¿no? Y todo se convierte en pesadilla, todas las reflexiones de la muñeca, estoy hablando de la muñeca de género femenino, que terminan convirtiéndose en un desastre, y desde luego la gran obra de la Eva Futura, que luego fue parafraseada por Lucía Echeverría, la Eva Futura de Villiers de l'Isle-Adam, donde aparece Edison. Y es una idea de cómo una muñeca termina suplantando a una mujer amada, ideal, y que se llega a confundir el amante, que le pide a Edison, que vivía cuando Villiers de l'Isle-Adam escribe la novela, le pide permiso a Edison de incorporarlo, de convertirlo en personaje de su novela, y él le crea una muñeca. Lo curioso es que Edison, y de ahí, o sea, de la obsesión de Edison, de ahí surge este cuento, Edison estaba obsesionado por las muñecas. Edison era un personaje prometeico, se le llamaba así, era el Prometeo del siglo XX y XIX también, y tenía una fijación por las muñecas. Hizo varios proyectos de crear
la primera muñeca parlante. Profundamente inquietante. La literatura miscelánea renacimental está llena de historias espeluznantes de bebés que hablaron en cuanto nacieron o que tenían dientes. Hay dos cosas que resultan, que espantan mucho. Es el bebé con dientes y las historias del bebé diabólico que habla en cuanto nace. No, es Lungheimlich otra vez, que es el autómata, es lo siniestro absolutamente, pero bueno, Edison, como había inventado el fonógrafo y era un gran empresario y era un tipo además con una ética nula, absoluto, o sea, le robó y destruyó Tesla, por ejemplo, era un hombre terrible, Edison. Explotaba muchísimo a la gente, maltrataba mucho a la gente, robaba ideas, pero también era un genio y era nuestro moderno Prometeo y nuestro moderno Frankenstein también. Dijo, voy a hacer muñecas, porque quería hacer muñecas, y voy a reducir mi fonógrafo al mínimo posible, y luego manda a su socio, todo esto es real, lo manda a Europa a buscar muñecas tan grandes como sea posible para que quepan los pequeños fonógrafos. Y para tratar de hacer la primera muñeca que dijera mamá, pero no iban a decir mamá, iban a cantar. Como la primera transmisión era Mary Had a Little Lamb, pone a mujeres inmigrantes a trabajar 12 horas en situaciones de hambre, depauperadas, terribles, las pone a trabajar, a grabar todos los días frente a una especie de, yo pongo ahí que es como una especie de falo, una especie de serpiente, metidas en cubículos, cancioncitas, una tras otra, en cada uno de los cilindros de sus fonógrafos pequeñitos, a cantar Jack and Jill, alguna redondilla. Y se hundió, en efecto, uno de los cargamentos de muñecas, con esto empieza el cuento, y termina, puso todas las... Esta es la historia imaginaria de una de las señoras que graba una de esas cancioncitas y fue un fracaso rotundo. Yo digo, ¿cómo no va a ser un fracaso rotundo cuando a una niña le dan una muñeca de este tamaño para Navidad y oye una canción cantada por una mujer que era cualquier cosa menos dulce? Y las enterró, esas muñecas están enterradas. En alguna parte no las han encontrado, pero en el distrito de Orange, donde estaba la gran fábrica de Edison, las enterró, fue un fracaso rotundo. Y quedó con esta tremenda frustración Edison de que él quería crearse un autómata, quería crearse para él y para el mundo la primera muñeca parlante, pero de alguna manera recibe su castigo. Vuelvo, y con esto termino un poquito, a la historia de Descartes. Descartes finalmente es a quien debemos muchísimas cosas buenas, algunas bastante malas, la división entre cuerpo y alma, la cuestión de la gran reflexión o demostración de la conciencia humana, pero además era un hombre, naturalmente era un científico. Y la leyenda le atribuye a Descartes la invención de un autómata. Él perdió a una hija suya cuando la niña tenía unos 6, 7 años. Y mortificado, conocedor de los grandes secretos de la alquimia y de la ciencia que empezaban en aquel entonces a prosperar a pasos agigantados, se habría creado una muñeca, la muñeca como sucedáneo, en este caso de la hija, no de la pareja. Y cuando la reina Cristina, magníficamente representada por Greta Garbo en la película Cristina, cuando Cristina lo invita y se lo lleva a morirse de frío, porque para eso se lo llevó a Suecia, a Uppsala, va navegando Descartes y trae, y en eso yo creo que estaba pensando Bram Stoker cuando habla del traslado del vampiro a Londres, lleva en una especie, en un cajón, lleva a su hija, que en realidad es su muñeca. Los marineros se enteran y dicen, esto nos va a traer mala suerte porque esto no debe ser, esto no está bien. O bien trae un cadáver, una momia de una niña en el barco, o trae otra cosa peor, que es una muñeca gigante, que además
parece ser que adquiere vida y hace cosas con esa muñeca, este padre enrarecido, desnaturalizado. Y la leyenda, hay varias versiones, cuenta que arrojan, que uno de los marineros arroja al mar la muñeca de Descartes, la devuelve desde luego a su navegación uterina, a su vida originaria opariana, y Descartes asesina al marinero que la despojó de su hija. Esa es una de las versiones, y la otra es simplemente que se resigna y llega a Uppsala y muere finalmente de frío, como Víctor Frankenstein también, muere de frío en el reino de Cristina. A esa muñeca me refiero, creo que es uno de los muchos puntos de partida para la reflexión automática. Esto en cuanto a las muñecas, y yo creo que de ahí en adelante podemos perfectamente engarzarnos con la cuestión del robot, la rebelión robótica, que pues Fritz Lang, el cine, es el que más ha tratado con la rebelión del robot y de la computadora, que alcanza su culminación en HAL, en Odisea 2001, que finalmente es la computadora que se revela y dice, no, está el yo robot, desde luego, y están los cyborgs de Ridley Scott. El matiz, sin embargo, es importante. Todos creemos que HAL, la computadora de Odisea 2001, se revela sin más. Mata a 3 astronautas, termina matando a los otros 3. Bueno, Bowman consigue escapar, pero solo en Odisea 2010 y un poco en 2061, en la tercera parte de las novelas de Arthur C. Clarke, se entiende que realmente HAL es como la criatura de Víctor Frankenstein. Cuando la criatura de Víctor Frankenstein le preguntan ¿por qué perseguiste a tu amo hasta matarlo? Y responde la criatura, dice, es que nunca me dio un nombre. No me supo tratar como a una persona, y yo soy una persona, y por eso me enojé. HAL, en Odisea 2010, dice, a mí me pidieron que mintiera. Y le dice a su papá, a su creador, el científico, le dice, me cortocircuité, porque me pidieron que hiciera algo para lo que tu papá no me habías programado. Por eso los maté. Esa es la explicación que da HAL. La reflexión robótica que ha sido, especialmente durante la Guerra Fría, el miedo a la rebelión robótica, el miedo a que nos vuelva redundantes el monstruo, que nos suplante, que ya seamos inútiles, que sean las computadoras ahora capaces de fabricarse a sí mismas, conducen, sin embargo, a la última gran reflexión de la rebelión robótica, que tiene que ver, desde luego, con la rebelión o la destrucción de la muñeca, que es, hay un momento en el que el creador merece su castigo, y en el que los seres humanos, por estar, otra vez es el castigo, por querer ser como dioses, nos merecemos que nos hagan redundantes los cyborgs. El cyborg de Ridley Scott dice, yo pienso, luego existo, como dice el señor de la muñeca, Descartes. Y yo soy independiente. O el yo robot de Asimov dice, yo no soy un asesino, los asesinos son los seres humanos y me quieren culpar a mí, y yo no estoy aquí para yo no soy un objeto o un receptáculo de sus culpas y de sus faltas. Yo estoy plenamente y está desde luego Terminator que empieza siendo la amenaza del robot y termina salvando a Sarah Connor y a su hijo y al elegido. Me parece a mí sumamente importante que consideremos que nuestros miedos y nuestro deseo de crear vida sigue ahí, sigue la ingeniería genética, las películas y la literatura sobre la rebelión de nuestra tentación de la ingeniería genética son constantes. El zombie vuelve como parte de, como las guerras, las películas de epidemias y demás, pero yo creo que la más bella reflexión actual sobre la monstruosidad deseada, irredimible del autómata, de la muñeca, del robot, se encuentra en la película Wall-E de Pixar. Es bellísima porque finalmente es Wall-E y Eva, desde luego la pequeña Eva, que en ese caso, en vez de destruir a quienes los crearon, redimen a la raza humana que está en esta especie de arca de Noé intergaláctica, todos gordos, ¿no?, que ya no se mueven y demás, y de pronto Wall-E, en compañía de su pareja primigenia, redime a la humanidad. Es cuando el robot
salva a la humanidad. Creo que ese es el punto de la reflexión en el que actualmente nos encontramos. El robot, sin embargo, lo mismo que la computadora, lo mismo que la muñeca, van a seguir siendo monstruosos. Y creo que va por ahí. Pero bueno, ya hablé mucho, así es que podemos aquí platicar en qué está de acuerdo o no está de acuerdo. Como inglés. Cada día yo he planteado, cada día que me ha tocado lidiar con este asunto, yo he planteado lo mismo. Si hay cualquiera de los asistentes en la sala que quiera hacer alguna pregunta, este es el momento. Si no, yo he ido aquí tomando notas caóticas para no discutir, porque yo apuntaba cosas para decir, tiene toda la razón, vámonos a tomar una cerveza. Porque ¿Ya para qué? Pero si hay alguien que tenga alguna pregunta, cuestión, crítica. El tema es infinito, como habrán dado cuenta, y solo hablamos de una de las taxonomías monstruosas. Esto puede... Pues me lanzo yo, porque me ha dejado muy... Porque yo que estos últimos meses y casi un año llevo trabajando en el monstruo, estos días hemos discutido mucho también. Ya, si hay alguien que ha estado las 10 anteriores, voy a sacarle uno de los asuntos que hemos... con Albert Sánchez Piñol salió, quizá con Víctor menos, pero con Cristina Fernández Cubas volvió a salir. Pero antes lo conecto con lo que planteabas, que me parece muy interesante, la idea del deseo. Porque a veces hemos olvidado, o hemos privilegiado la idea de la monstruosidad, primero como el ser horrendo, porque había que distinguir al monstruo del normal, entre comillas, y de ahí el juego que tú planteabas de los reflejos, finalmente quién es el monstruo. Pero sí que necesitábamos acotar la normalidad y la realidad para distinguir al monstruo. ¿Quién es el monstruo? En que no es como nosotros, y cómo lo vemos claramente, porque físicamente no es como nosotros. Y sobre todo con la idea del mal, con la idea de lo negativo, de lo terrible, olvidando que detrás está el deseo. Yo por eso enseguida he apuntado cuando has empezado hablando del deseo, porque quizá una de las figuras, por eso te decía que estos días hemos hablado de ella, que está anulando la dimensión monstruosa del monstruo, es al haber perdido la idea del deseo. Y te lo digo por todo lo que está ocurriendo con la nueva monstruosidad posmoderna. Siento si estabais aquí estos otros días que le pregunté lo mismo a Albert. Pero, ¿cómo ves tú ese nuevo monstruo que está surgiendo, sobre todo pensando en el adolescente? Desde los Twilights y los vampiros, estos adolescentes idiotas, a los zombies también puritanos sobre todo. O el otro día no hablamos de ella, pero hay una película que en español, como siempre se traduce todo como, no sé, en México no sé si hacéis lo mismo, pero aquí The Searchers de John Ford se convirtió en Centauros del Desierto, pues Warm Bodies se ha transformado en Memorias de un zombie adolescente. Quien sabe inglés creo que worm significa memorias y body significa, no sé quién inventa, supongo que es para vender, para que los chicos vayan a verla. Pero hemos dulcificado, normalizado al monstruo, y ya no solo, y estos días hemos hablado quizá en el aspecto que ha dejado de ser maligno, pero es que ha dejado de ser una figura realmente del deseo. Porque lo que hace esta chica, no sé cómo se llama, Bella, la de Twilight, sí que es enamorarse de un vampiro, pero el vampiro deja de ser esa figura de la transgresión. Y a mí cuando hablabas del deseo, enseguida he pensado eso, ¿no? El miedo al deseo, y enseguida también me has quitado, ahí estaba apuntando, el ello, y dices tú, el super yo. O sea, ya me ibas quitando toda la idea que se me ocurría, porque nos hemos olvidado también de que el monstruo es el ello, es la liberación del deseo, la liberación de nuestras pulsiones naturales. Me pongo freudiano, pero... Y hay un monstruo que no has hablado de él y yo creo que era el que nos puede permitir, y ahí te dejo a ti que plantees qué opinas de esos monstruos adolescentes, pero pensando en Hyde. Yo creo que es la perfecta encarnación de lo que tú estabas planteando. Hyde surge, ya no es el monstruo que está a nuestro lado, surge de dentro de Jekyll, pero surge de dentro de Jekyll porque está en Jekyll. A veces la novela de Stevenson y sobre todo las adaptaciones de cine las han convertido en una especie de pelea entre el bien y el mal, como si Jekyll fuera el bien. No es así. Yo vi una cosa tremenda, no sé si llegó a México, vi Jekyll y Hyde musical con Rafael haciendo de... Siento rebajar el nivel de la charla que habíamos alcanzado y bajarla a Rafael. No la acabé. Es monstruoso, Rafael. Sí, no la acabé. A las 2 horas y media salí corriendo del teatro porque no sé cómo acaba. Pero tuve que huir porque ver a Rafael convirtiéndose en Hyde fue espectacular. Pero vuelvo a la realidad. Yo creo que Hyde representa eso, ¿no? El estar dentro de él, pero es el deseo... O sea, Hyde es perfecto. A lo mejor voy a decir alguna barbaridad, pero para mí Hyde es... Yo quiero ser Hyde.
Y para Stevenson también. Claro, o sea, yo quiero matar, me molesta, lo mato. Con perdón, esta mujer me atrae, la violo. Quiero comer, como. Estoy diciendo barbaridades, pero sí que es la liberación es el superhombre. Y de algún modo brutal, ¿no? Y a mí me asusta mucho cada vez que me meto en hate porque me doy cuenta de cómo es la figura del deseo. Y yo creo que esos chicos, nuevos monstruos, están, tú lo has dicho, conservadoramente destruyendo el deseo que encarna el monstruo. Sí, pero tienen, bueno, es que es un universo maravilloso el que estás tocando. Yo ubico dentro de mi muy cuestionable taxonomía monstruosa, ahí comparto la que hace Gubern. Yo ubico a Jekyll y Hyde con el doble, el espejo, claro. Etcétera, pero todos se tocan. Lo que has dicho del matiz sumamente importante y hoy, desde luego, totalmente desgastado, de el gran monstruo de la dualidad del ser, que es Jekyll y Hyde. Nabokov ya lo decía, aclaraba e incluso tenía un diagrama, Vladimir Nabokov, sobre Jekyll y Hyde. Dice, ojo, Jekyll y Hyde no son antitéticos, no son el bien y el mal, como luego nos lo hizo creer Jerry Lewis y todos los demás. Bueno, con una versión que a mí me encanta, me gusta mucho, pero finalmente Hulk es una versión de Jekyll y Hyde, y tampoco Hulk, en la serie de tele y en las películas recientes, no es malo. Bastante peor es, Dr. Jekyll es un gusano, es un tipo, no es todo virtud, es el caballero victoriano perfecto, con todo lo criticable que tiene que haber en la cultura puritana, colonialista, imperialista, nefasta de la época victoriana y eduardiana. Jekyll y Hyde es el hombre perfecto, es el científico perfecto, con una ambición radical. No es un dechado de virtudes, no es un santo, como tampoco es santo Simón del Desierto de Buñuel, por cierto, es un auténtico monstruo. Pero es lo que sucede, entonces él quiere hacer algo con una patente para hacerse millonario y que le den un premio equivalente al Nobel, y quiere separar la naturaleza, las dos naturalezas humanas, ahí es el superyo y el yo, para poderlas controlar, pero no para que la humanidad sea más feliz, ni mejor, ni mucho menos. Quiere separarlas, y lo que pasa es que al separarlas, también su monstruo termina destruyéndolo, pero él entiende que tiene que destruirse porque Mr. Hyde es él. Ahora, Mr. Hyde es sumamente sexy, como es el vampiro bien llevado. Ahora, es verdad que yo miro con muchísimo escándalo el tratamiento de ciertos arquetipos monstruosos, particularmente los de Crepúsculo. Pero paralelamente a Crepúsculo, que son totalmente, es una propaganda de la abstención, pero además son los personajes, y luego llevados al cielo, los personajes son sosos, los actores son nefastos, la prosa es pobre. Ha habido alternativas, y yo creo que el monstruo y la reflexión, nuestra gran reflexión sobre lo monstruoso debe estar en las series de televisión hoy en día. Que es donde los escritores serios están trabajando de una manera interesante, y también los no muy serios. Digamos, la gran paradoja ingenua, absolutamente desgastada, lo que tú dices del monstruo, yo la ubico en Crepúsculo y la ubico en American Horror Story, que son todos los arquetipos de lo monstruoso en esta serie reciente de los Estados Unidos, tan ingenuamente expuestos y con este sentimiento absolutamente puritano, igual que en Walking Dead, los zombies, que llega a ser risible. Todos los lugares comunes, pero vistos desde la profunda religiosidad y moralidad de la cultura estadounidense. No obstante, los ingleses, que son infinitamente más cínicos, sumamente violentos, que fueron capaces de crear, de darle vida pues, a todos los grandes monstruos del romanticismo y después del romanticismo, que hicieron que Stevenson fuera un monstruo. Stevenson era un tipo absolutamente creado en un calvinismo escocés, en la iglesia escocesa tremenda. Era un hombre enfermizo que siempre quiso viajar. Era un tipo que vivía absolutamente reprimido por sus modelos familiares puritanos, pero que cuando se fue a Londres se dedicaba en las noches a hacer un calavera. E incluso quiso incendiar un bosque.
Esther Stevenson. Él está hablando, cuando Jekyll y Hyde dice, es que yo soy este, pero también soy aquel, soy esos dos. Hay una serie de televisión de la BBC que se llama Jekyll, y cuando se convierte, es un Mr. Hyde, Jekyll, Mr. Hyde moderno, pero cuando no se pone verde como el Hulk. ¿Cómo le llaman aquí al Hulk? La masa. La masa, claro, a este que le llaman la masa, es ese ser verde, Bueno, que era Lou Ferrigno cuando salía la serie de televisión. Pero el Jekyll que sale ahora es un hombre sumamente atractivo. Sí. El Mr. Hyde es un tipo muy, muy, muy atractivo, y las mujeres se sienten sumamente inquietas en su presencia, pero se sienten inquietas porque les gusta. Y es un tipo muy echado para adelante, desagradable, pero que tiene este rollo sexy. Ahora, creo que sí se están generando monstruos acordes. A mí me parece que el paradigma del monstruo perfectamente bien llevado de la ficción al gran inconsciente colectivo que reúne todas las inquietudes monstruosas antiguas y modernas es Hannibal Lecter. Hannibal Lecter es un tipo que también es sexy. O sea, y las aportaciones que hizo Hannibal, que hizo Anthony Hopkins al personaje Hannibal, es el primero, si ustedes se dan cuenta, en el que el asesino en serie, que es el monstruo contemporáneo, incorporado recientemente a la ficción, en el momento en el que el asesino en serie dejó de ser totalmente malvado, primero porque no parecía musulmán, no se parecía a Bin Laden, pero el asesino en serie es el enemy within, el enemigo en casa. He's one of us, diría Conrad. Entonces aparecen todos estos asesinos en serie que de pronto en la sociedad profundamente infantilizada y victimizada, donde los verdaderos monstruos son los que tienen el complejo de Peter Pan, es decir, Michael Jackson, son unos seres totalmente inquietantes, pero el asesino en serie de pronto dice, sí, yo cometí estos asesinatos en tal escuela, pero yo también fui víctima. Cuando era niño abusaron de mí, etcétera. Entonces Butor dice esto, ahora todos somos víctimas y todos somos inocentes porque es una sociedad en la que no hay responsabilidad. Bush va a decir, no, nosotros no somos culpables de lo que pasó el 11 de septiembre, ocurrió allá. Son los malos, el imperio del mal, etcétera. Esta sociedad totalmente maniquea, pero entonces te llevas al asesino al mundo y el asesino va a ser tan bueno que va a ayudar a Clarice a encontrar al otro asesino en serie. Y ahora ya tenemos a todos estos asesinos en serie como seres un poco invisibles que son detectives. Está Dexter, creo que es un monstruo sumamente interesante, que es héroe. Sigue siendo un asesino en serie, pero es el detective. Y luego están todos estos asesinos que son como el Mr. Hyde y que medio están seduciendo siempre en la novela negra, en las series de televisión, en no sé cómo le llaman aquí, el The Mentalist, que tiene su némesis, que se llama Red John. Y luego está The Following, esta serie con Kevin Bacon, donde el malvado es un tipo que es un hombre talentosísimo, exquisito, que asesina siguiendo la literatura de Edgar Allan Poe. Pero hay una concordia, hay un yo soy tú, tú eres yo, todos somos el mismo monstruo. Creo que es ahí donde están surgiendo los monstruos más interesantes, en la televisión. En la literatura yo creo que sí, en efecto, el desgaste ha sido mucho. Y sobre todo esa literatura que la hemos convertido en un espectáculo, un producto para chicos, porque yo creo que ahí decías algo muy interesante, cómo el monstruo sigue siendo objeto de deseo, sigue provocando en nosotros esa ambigüedad. Cuando deja de ser ambiguo, cuando se convierte en un ser plano, despojado. Yo es que me preocupa, insisto mucho, porque quizá lo mejor me he obsesionado yo demasiado estos últimos tiempos, pero casi es aquello de decir, yo no quiero que vuelva Nosferatu, no quiero que vuelva el monstruo feo y tal, pero fíjate cómo Hyde, en la novela hay algo prodigioso, que el cine lo destruye porque el cine es un arte visual y no puede trabajar con palabras. Hyde no es feo. ¿Y no? En la novela. Es que también hemos equivocado la iconografía de Hyde. Hyde lo que tiene, y eso es la grande de la literatura, es que no puede ser descrito porque nadie puede con palabras trasladar lo que Hyde provoca, pero no solo provoca rechazo, provoca algo que va más allá del rechazo. Pero o sea, rechazo porque es sexual. Exactamente. Es totalmente antivictoriano, claro. Y es rechazo porque está resultando demasiado atractivo.
Claro. No lo describen nunca. Claro, pero porque no se puede. Y entonces, claro, el cine que tuvo que hacer, convertir a Hyde en esa especie de Frederick Mark, ¿no? en la de Ruben Malmunian. Tiene que ser un mono, porque si no, no hay nadie que hubiera visto en la película y hubiera dicho, ese es el malo. Pero el Hannibal Lecter me encanta que lo digas porque eso es verdad. Y quizá ese monstruo que es un monstruo natural, ya no es un monstruo fantástico. Es de lo real, son los monstruos sí de que lo real. También es muy interesante lo que haces, y que lo has citado de pasada, y lo ligo con la belleza del monstruo, es los pellejudos, los replicantes de Blade Runner. Cómo también son eso, es decir, ya han dejado de ser seres monstruosos para ser, bueno, y Pris ya, Daryl Hannah, cuando era Daryl Hannah la pobre, porque el otro día vi una foto de ella, lo sé que la edad no perdona, pero hay alguien que la edad lo castiga, la cirugía. no lo perdona, y la cirugía. Pero esos son perfectos. Y además me ha encantado lo que decías de los maniquís, porque los maniquís tienen 7 años, pero los replicantes tienen 4. Claro, y los replicantes van a ver a su creador para buscarlo, pero además son seres bellos. Y eso da horror también, porque además encima de que son fuertes, inteligentes, más fuertes, more human than human, ¿no? Son más humanos que los humanos, encima son bellos. Y eso es muy interesante. Porque eso yo creo que tardó mucho en llegar, ¿no? El acercar al monstruo. Yo creo también Anne Rice, ¿no? En Interview with a Vampire, trata de que el vampiro no humanizarlo del todo, porque no hubiera sido un vampiro, pero sí que darle una entidad que nosotros logremos proyectarnos en el vampiro. Claro, Lestat es la seducción. Sí. Luis es el llorón, el bobalicón, que no quiere matar humanos, pero el personaje de Lestat, el original, aunque Tom Cruise no sé por qué, ahí está bien. Sí, o sea, Tom Cruise, que es cuando un lo hombre apaleable. Cuando lo dirigen bien, sí funciona. Ahí está bien. Y es verdad que ahí tienes la doble, pero Anne Rice no pierde de vista que el vampiro es un vampiro. Hay series que, en respuesta a lo terrible que es Crepúsculo, han querido funcionar. Está True Blood. True Blood, sí, digamos, claro, es otra cosa. el vampiro vuelve cíclicamente. Siempre, claro. Digamos, la momia desapareció, los zombies aparecieron en los 60, ahora están de moda, monstruo postapocalíptico y demás, creo que desaparecerán, pero el vampiro tiene esta característica de volver. Porque es mucho más rico, quizá, ¿no? El zombie yo creo que es la perfecta. Estos días hemos hablado mucho de zombies y de la perfecta encarnación de la masa proletaria y demás, pero acabará. ¿En México estáis haciendo lo mismo con los clásicos, que es añadirle zombies o no? No, tiene un nombre ese género que es muy interesante. Se está trabajando más, que es otro tema maravilloso para estos encuentros, que es el steampunk. Claro. Pero ahora lo interesante sería incluir a zombies en el steampunk. Claro. Pero en el steampunk están los vampiros, ¿no? Todavía tenemos nuestra marcha zombie, tenemos... No, lo digo porque ya sabes que hay el lazarillo zombie. No sabía. Sí. Y Fortunata y Jacinta zombies. La de Galdós, Claro, de verdad. porque yo conocía Pride and Prejudice Claro, pues, y zombies. Ahora ya tenemos falta el Quijote zombie. Ya sabes. Alguien lo hará. ya estoy lucubrando hacer el Quijote zombie. Pero morirá esa, yo creo que tienes razón. Sí, claro, pero el vampiro sí volverá. Claro. Y en efecto, si hay una respuesta. Ahora, ¿por qué vuelve? Hay un elemento en el vampiro que responde mucho mejor a inquietudes personales que colectivas, que es los términos de la iniciación sexual. Digamos, en el camino del héroe tiene su némesis monstruosa su elemento, no es némesis, su elemento monstruoso muy claramente, es lo bastante ambiguo, como decías, la ambigüedad del monstruo es sumamente importante, lo bastante ambiguo para estar siempre en el camino del héroe. Claro, Mayer lo pone como la advertencia, es para la abstinencia. Digamos, el mensaje es totalmente mormón. Ella es mormona, ¿no? Sí. Y es un mensaje de abstinencia. Lo curioso es que el vampiro sirve perfectamente para todo lo contrario en el caso de True Blood. Creo que sí tendría que ser necesario y aparecerá pronto en la literatura, ya no tanto en el cine, o no solo en el cine y en la televisión. Yo creo que está por venir el nuevo monstruo. Ubico que Hannibal Lecter, o sea, el serial killer, o sea, Hannibal Lecter y Dexter y demás, que siguen faltándonos en la literatura, aunque hay detectives de novela negra que pueden tener algunos de esos rasgos. Yo creo que el serial killer convertido en monstruo de ficción puede adquirir en algunos casos rasgos vampíricos. Hannibal Lecter es vampiresco. Claro, vampiriza, Clarice. O sea, es caníbal y desde luego el vampiro está relacionado con otro tipo de monstruo. La devoración siempre es una de las características del monstruo animal, vampírico y demás, y con todos los elementos sexuales que eso puede significar. El hecho de que Hannibal Lecter sea caníbal o de que los zombies coman
carne humana, pero Claro. sobre todo el canibalismo de Hannibal Lecter es vampírico y por eso es profundamente sexual. Y mientras tengamos sexualidad y estemos cuestionando sobre nuestra sexualidad, yo creo que el vampiro va a aparecer primero que cualquier monstruo para resolver nuestro miedo, deseo a las imposiciones que en ese momento nos quieran presentar la sociedad, ¿no? Claro. Sí, porque además después están los otros miedos, ¿no? El miedo ese nuevo miedo. Yo creo que también es una de las fuentes donde podemos explorar la monstruización, que es la invasión que provoca que tú te monstruices, ¿no? Y esa sí que la explora la ciencia ficción, ¿no? Desde los ultracuerpos, la invasión de los ladrones, ¿no? De cuerpos. Y están los extraterrestres también, que Que eso es muy de, ese es es de muy de que te iba Guerra a sacar, Fría. ¿no? Cómo el extraterrestre ha ido evolucionando, ya no de Marcianito Verde, porque nunca tardó muchísimo en ser Marcianito Verde. Primero fue seres informes en Wells, después se convierten en antropomorfos extraños. Bueno, Ultimátum en la Tierra al lado, porque aquel magnífico robot. Pero sí que ahora se ha convertido en otra cosa, ¿no? El extraterrestre viene a vivir entre nosotros, o viene a suplantarnos, y recuperamos algo que los americanos inventan con la paranoia. Y yo creo que a lo mejor también es otra vía de la monstruosidad, ¿no? Hacer que tú, vía virus, porque fíjate, el zombie, ahora hemos entrado en una situación con el zombie muy interesante, que ha dejado de ser ya no el zombie originario antillano, ni el zombie de Romero, sino que ahora es el zombie explicado por la ciencia, es un virus, ya sea una epidemia o lo que sea, porque necesitamos racionalizar, estamos también conservadorizando al zombie, pero sí que el virus se está convirtiendo en muchas formas de seguir proyectando nuestros miedos y nuestros horrores al otro, que es a nosotros mismos, porque el virus nos va a convertir en otro ser. Pero el virus es un monstruo muy interesante porque es muy versátil. Digamos, sirve ahora, como dices, en efecto, no había considerado eso, que ahora es la cuestión del virus vinculada con el zombie, también con el sueño de la vida artificial, ¿no? Aunque ese ya estaba un poquito, desde estas cosas, la amenaza de Andrómeda, me acuerdo, claro. aquellas cosas había mucho cine de miedo al virus en la época de la Guerra Fría, pero digamos, la sociedad finalmente es perfectamente legible a través de los monstruos que crea. Dime qué monstruo sueñas y te diré quién eres. El caso de los extraterrestres es muy interesante porque desde luego lo que dice, sí, los hombrecitos verdes, bueno, los platillos voladores empiezan a aparecer en los años 50. Y luego una pareja muy singular inventa el primer hombrecito verde. Pero luego hay épocas en las que son grandes insectos. Y bueno, desde luego todos tienen acento alemán primero y luego ruso. Y ahora ya, pero no han llegado a tener acento árabe, ¿no? Lo que ves es que estamos en una transición. Ahora, digamos, habría que pensar en el momento de la Guerra de las Galaxias y del derrumbamiento del muro de Berlín, pues es cuando aparece finalmente el extraterrestre, ya no te va a comer, ya va a ser tu amigo, tan amigo que se va a llamar E.T. Spielberg es un absoluto genio y es el gran creador, intuidor. Tiene una capacidad, él olfatea con 5 años de antelación la transformación de la sociedad hacia sus monstruos. Esto lo hace con E.T. porque logra, enfría la monstruosidad del extraterrestre, nos presenta primero encuentros cercanos del tercer tipo, donde ya son agradables. Sí. Hasta encantadores y dice, sí, llévame. Antes era que bajaban en paracaídas, desde luego con acento ruso, los extraterrestres y te llevaban. Y era Doctor Strangelove, parodiado en Kubrick y demás. Y de pronto ya te lo encuentras en tu casa y es un niño que dice Elliot von Home. Y bueno, primero es que sí quiero que me lleves, quiero que me abduzcas. Y ahora llega el culmen del extraterrestre, porque generalmente la tendencia, esto es muy interesante, a descubrir siempre que el monstruo, que nosotros somos los monstruos. En el caso de Ridley Scott, en Blade Runner nos dice el cyborg, el mensaje que nos da Ridley Scott es que el malo es el ser humano, o el que nos da Asimov, ¿no? En el caso de los extraterrestres, Sector 9. Sí, aquí se llamó Distrito. Bueno, Distrito 9, sí, Distrito 9, que tienen guetizados a los extraterrestres, lo ubican, y ahí es el mensaje de que antes los malos eran los que venían del otro lado, del otro planeta y nos iban a devorar, hasta el culmen de Aliens y demás, que ahí se mezcla el monstruo animal, y de pronto te dicen, no, los malos en realidad somos los seres humanos, junto con el remake del día en que la Tierra se detuvo. Somos tan malos que un día el planeta Tierra, ser animado, pide auxilio porque tiene una enfermedad, tiene un virus.
y pide auxilio y los extraterrestres reciben ese llamado y mandan a Keanu Reeves, en el remake, a salvar a la humanidad, al mundo, porque el virus somos los humanos. El caso de Spielberg en el monstruo animal es además tan claro, la mayoría de ustedes no había nacido, pero era una pesadilla, mi idea del infierno, era mi infancia cuando en la televisión, este ámbito doméstico, absolutamente, nuestra idea de la naturaleza, cómo se reflejaba en el monstruo animal o en el animal, estaba llena de animalitos que eran cuanto más parecidos al ser humano, más domésticos, más buenos. Entonces había un niño que hablaba con un canguro, Skippy. Claro. Luego había otro niño, porque sí tenía que ser un niño, que hablaba con un delfín, que se llamaba Flipper. Luego Tarzán prácticamente dejaba a Jane por Cheetah. Y había mi oso y yo, sí, claro. Todos herederos de Rintintín y Lassie. Pero además estaban en el ámbito doméstico y era muy gracioso el chimpancé de Daktari que iba con un overol. Y tú querías a la naturaleza en la medida en que estuviera en tu casa domesticado y que se pareciera a ti, que pareciera humano, porque nuestra idea era que seguíamos siendo los dueños de la naturaleza y que lo bueno era el progreso, la civilización. En el 76 Spielberg dice, esto se tiene que acabar. En gran pantalla, no en tele, en gran formato, les voy a dar un animal que va a ser todo boca. Una vagina dentada de 7 filas de dientes. De este tamaño el póster se va a comer a una mujer desnuda pequeñita, una boca que se llama mandíbulas. Y no va a la tele. Entonces Spielberg olfatea, dice, no, nuestra idea, la naturaleza tiene que dejar de ser buena. Ya King Kong había sido derrotado por los aviones en el Empire State. Viene la versión en el 76 sobre las Torres Gemelas. King Kong es derrotado. Spielberg dice, no, la naturaleza es mala, el progreso tampoco es bueno y es nuestra lucha cotidiana. Entonces, en vez de mi oso y yo, Grizzly. Aparece Tentáculos, el monstruo perfecto, hiperbólico, plural. O, bueno, desde luego también Hitchcock con los pájaros. Empiezan a atacarnos los pájaros. De pronto ya nos queremos meter a la piscina, a la alberca, porque hay un tiburón. Yo pensaba que había un tiburón adentro. Había un oso terrible en el bosque, tentáculos, orca, la ballena asesina, marabunta, las abejas asesinas 1, 2, 3 y 4, piraña 1, 2, 3 y 4. Todo esto es después de Tiburón. Sí. Y de pronto hay una reinvención de nuestra idea de la naturaleza y otra vez volvemos al mismo mensaje que es la naturaleza no es mala, la naturaleza no es buena en la medida en que sea antropoide, sino que el hombre es malo. Y hay que liberar a Willy. Claro. Que ahí no, o sea, Willy está cautivo y hay que liberarlo porque solo en la naturaleza, porque el hombre ha sido malo, y es el mismo mensaje del día en que se detuvo la Tierra del remake. Y fíjate que la de Samalayan ¿cómo se llama la de que la naturaleza? Esa es una cosa muy rara, la de una niebla extraña. No, son las plantas que deciden, las plantas. Sí, entonces las plantas deciden hacer que los humanos se suiciden. Pero estaba el día de las trífidas. El día de los trífidos maravilloso. Pero claro, esa de Shyamalan es muy extraña porque tiene errores de verosimilitud. A mí es que me provoca siempre cabreo. Y los niños. Ya no hacemos películas, pero ya no se hacen películas. Aquí en España, por cierto, que Tiburón aquí Mandíbulas aquí se tradujo Tiburón, que no era tan bueno el título. En México también era Tiburón, pero Mandíbulas era realmente el enemigo de James Bond cuando era Roger Moore. Exactamente, es verdad. Pues yo creo que también porque estamos conservadurizando el mundo, también siguen habiendo, por ahí queda alguna película con algún niño, pero no sé si tú has visto, en el 74 se estrena ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrador. No, esa no. Wow, eso es una pasada, una novela anterior de un escritor español. Murió hace 2 o 3 meses el pobre, de la edad de Chicho, gente ya con 70 y algo. Y es una novela que la película la mejora, en la que una isla, puede ser una islita de aquí del Mediterráneo, antes de Los chicos del maíz de Stephen King, los niños han decidido matar a todos los mayores. Malo, okay, como desde El Señor de las Moscas. Pero aquí lo peor es que la película llegan unos turistas, que es un tipo y una mujer embarazada. Y es una película del 74, hecha en España, o sea, en pleno reinado de Sauron Franco. Y ves cosas increíbles, o sea, golpear a niños con remos para defenderse, los niños matando. Es una película prodigiosa y ese también, yo creo que como se estamos haciendo tan políticamente correcto, estamos
Pero el niño, a mí el me niño parece es un ser difícil maravilloso. pensar que el niño pueblo de los en la malditos. cultura contemporánea, el niño, y que sí puede ser, el niño es monstruoso y eso Golding lo entiende perfectamente cuando escribe El Señor de las Moscas, porque está respondiendo a Verne y dice, 2 años de vacaciones, por supuesto, porque es eso, El Señor de las Moscas es una Robinsonada donde dice el niño es malo porque el ser humano es malo, pero El Señor de las Moscas es de 1950. Supongo, y hay muchas versiones, y claro, niños malos está desde el bebé demoníaco de Rosemary, ¿no? Digamos, el bebé malo que luego aparece con el muñequito y la muñeca, que son niños malos, que es Chucky, el muñeco diabólico, pero la primera muñeca mala, era la del diabólico triángulo de las Bermudas, se llamó en México. Creo que estamos peor nosotros que ustedes. No sé. Pero había, en el Triángulo de las Bermudas aparecía una muñeca asesina y luego hay toda una saga de muñecos malos. Pero tienen este elemento del niño. Claro. Ahora, el problema es que en una sociedad como la actual es muy, porque en este momento hay la satanización de la vejez. Salvo este intento infructuoso, maravilloso, que es la película Up de Pixar, donde el héroe es un anciano. Pero sí, yo sí creo que vivimos en una sociedad donde el niño es cool. Y donde no hay que crecer y donde no realmente el niño es víctima, el niño es como en Amenábar, en The Others, el niño es asesinado por la madre, el niño está bien, el niño es bueno, por naturaleza tenemos esta nostalgia, difícilmente, bueno, el niño malo era en los 70 en La Profecía. O en, ¿cómo se llamaba aquella que eran 2 hermanos gemelos? Voy a destripar la película por si alguien no la ha visto. Resulta que no están gemelos, sino que uno había matado al otro hermano y él lo ve durante toda la película proyectado, pero no existe. Como niños. Se llama... Yo ubico aterrado a Damien, sí, claro. Pero es muy de los años 70. Hubo un remake que no funcionó, pero ahí eran los niños malvados porque eran hijos del diablo. Eso yo creo que no va a pasar porque el niño en este momento... está bien, digamos, no hay peor monstruo, no hay monstruo más inquietante que Peter Pan. Peter Pan, y si ustedes lo ven en la novela de Berry y en las versiones cinematográficas, aún las más ingenuas, Peter Pan es un ser diabólico. Y tiene estos elementos del Marqués de Villena porque se le pierde la sombra, y la pérdida de la sombra es un signo de maldición demoníaca. Sí, el Marqués de Villena también se le pierde la sombra y toda esta historia. Pero Peter Pan es un tipo muy raro, que secuestra niños, ¿no? Que no quiere crecer. Pues como que Wendy, o sea, algo trae con Campanita, ¿verdad? ¿Sí se llama Campanita? Pues, Campanita, sí. Campanilla. Como Campanilla. Aquí Campanilla. Sí, que es sexy, que Campanita es sexy.